Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del universo simbólico del libro de los cambios, el I Ching, a través de sus hexagramas y los nombres de los mismos. En esta oportunidad vamos a ver el último par de hexagramas que nos ha quedado pendiente luego de un largo recorrido, que son el número 59 y el número 60. Entonces, allá vamos. Bien, tenemos 59 Juan y 60 Chie como pares complementarios. Los hemos dejado para el final por una cuestión de linealidad. Al principio pasamos por algunos hexagramas estructurales, consideramos del libro de los cambios, y este par ha quedado entonces para el final. En primer lugar, entonces, con el hexagrama número 59, una de las cosas que empezamos a notar es la presencia del radical de agua en distintas formas, a veces en las grafías antiguas representado como mismo el trigrama Can, colocado de forma vertical, y un compuesto que está a la derecha, que tiene como radical o como carácter, significa algo numeroso. También vemos que el agua está presente, también como trigrama inferior, tenemos el agua abajo, el viento arriba, y empezamos a notar algunas formas quizá conocidas. Esto quizá podría representar, por ejemplo, a una persona que está colocada arriba de algo. Hay dos manos también que se nos presentan de distintas formas también. Esta mano de 3 dedos que aparece también en muchos de los caracteres y de las tipografías. Y después, bueno, en otro tipo de carácter, por ejemplo, en el simplificado, se va perdiendo estas formas originales, pero mantienen su significado. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa este símbolo. En principio significa entonces dispersar o algo dispersado, también disipado, disuelto, que tiene que ver con esta idea del agua, ¿bien? Y lo que es numeroso. Podríamos pensar el agua y algo numeroso, como quizás numerosas gotas de agua que se dispersan en cierto sentido, por ejemplo. O también, si vemos otras interpretaciones del carácter, se dice que son lo que hay abajo, eran esas dos manos que aparecen, entonces por debajo estarían, como dice en el análisis, según la etimología, abriendo las puertas de la yurta o de un hogar, por ejemplo, para ver el sol. En este sentido sería quizá como dispersar, por ejemplo, la oscuridad, como se utiliza muchas veces en nuestra lengua, por ejemplo, esa metáfora, algo que separa al mismo tiempo, o sea, con las manos se separa lo numeroso, por lo tanto se dispersa. Bien, y tenemos, por ejemplo, esta imagen del viento, como uno de los componentes del hexagrama, dispersando el agua por encima de las olas. Vamos a ver qué dice el maestro Alfred Juan. Dice, originalmente Juan significaba que el hielo se rompe, se derrite y desaparece. Más tarde pasó a significar separar y dispersar. Wilhelm lo traduce como disolución, Blaufe como dispersión, menciona Juan, acá él toma también dispersar. El ideograma entonces dice, tiene la imagen a la izquierda que representa el agua, bien, es lo que sería el radical. Vamos a ver si cambiamos el color para que lo vean mejor. Entonces, a la izquierda tenemos el agua, arriba a la derecha, esto es un cuchillo, bien, que aparece como algo que corta también, y abajo dos manos con dedos y brazos. En el centro se dice hay dos trozos de hielo, que sería esta parte, dos trozos de hielo, entonces, y el cuchillo usado para romper el hielo y las manos para separarlo, o sea, hacer de algo que transformarlo en algo numeroso y separarlo con las manos con esta idea de dispersión. Y dice, el hielo se derrite y se convierte en agua que finalmente se dispersa y desaparece. Por ejemplo, se evapora también. Entonces tenemos viento arriba y agua abajo. El viento sopla sobre el agua y dispersa las olas también. Tenemos el qua inferior, que es el agua, representa también el peligro y a veces puede estar simbolizando también el bloqueo de la energía vital, y el viento significa también lo suave o a veces también lo penetrante. Entonces, el mensaje, dice Juan, es de penetrar y romper el bloqueo que conduce a la dispersión de ese mismo bloqueo. Bien,
Este Qua, entonces, este hexagrama, tiene un elemento yang en el quinto lugar, que representa la posición del soberano o el rey, y como es un lugar, una línea yang en un lugar yang, se dice que es central y correcto. Los elementos que están situados también en el tercer y cuarto lugar son yin, cooperan con el rey, sería la tercera y cuarta línea en este sentido. Entonces, de esta forma, dice Juan, se consigue el éxito. Durante una época de dispersión, el rey debe llegar al templo para rezar y pedir la bendición del cielo. ¿Bien? Dispersión como algo no necesariamente positivo. Vamos a ver que esta temática va a aparecer entonces en el dictamen y en la imagen. Cuando la gente vea la sinceridad y veracidad del rey, se sentirá influenciada y se reunirá para defender y apoyar al rey. Quizá sería una dispersión, por ejemplo, de las fuerzas, dispersión de los seguidores, dispersión de las tropas, y el rey siempre con el culto ritual hacia el soberano del cielo, hacia lo divino, entonces puede lograr vencer esa etapa de dispersión. Entonces, aparece también el presagio de favorable cruzar grandes ríos. Recuerden, el viento también representa la madera y el agua puede estar representando un río. Entonces, en esta combinación, dice esta idea, según un comentario de Confucio, el mérito viene de montar sobre la madera como quien emprende un viaje en una barca para cruzar a la otra orilla. Recuerden que eso también puede ser un símbolo de emprender algo que sea peligroso. Si vamos a el dictamen, entonces, tenemos Juan, sería dispersar, progreso, hay un signo positivo, gen es progreso, y habla de Wang Chia, que yo lo traduje como, puede ser el rey falso, también, Chia puede ser, Chia se utiliza a veces como algo, como un intermedio, como algo temporario, por ejemplo, para decir vacaciones, pero también puede ser un rey falso, algo que está puesto o provisoriamente también. El rey falso o el rey temporario tiene un palacio, You Miao también. La idea del palacio es un lugar, un centro de culto, se podría decir, y se favorece cruzar grandes ríos, Li Se Da Chuan, que ya lo hemos visto muchas veces, y favorece la rectitud o favorece la constancia, como se traduce a veces, la perseverancia trae fortuna, es decir, mantenerse firme o virtuoso o constante es benéfico, y también es benéfico entonces cruzar grandes ríos, es decir, emprender algo en este tiempo de dispersión. Llegamos a la imagen, dice, el viento, Fan Xin, se mueve, Shui Shang, sobre el agua. Esta es entonces la idea de la dispersión. Y ahora habla de los reyes de antaño, los reyes antiguos que eran como el modelo de conducta de la sociedad. ¿Para quién? Específicamente para los reyes provisorios que tienen que emular este modelo. Entonces, Shang Wang, entonces, no es Chun Si, no es el noble, sino es Shang Wang. Entonces, ofrecían sacrificios al emperador. En este caso, el emperador puede ser o bien el emperador como bueno, a nivel jerárquico, territorial, o también el emperador del cielo. Se puede utilizar esa imagen también, también como el emperador celestial, que es, por ejemplo, Huang Ti, puede ser una suerte de emperador divino, ¿no? Una suerte de divinidad o creador también. Entonces ofrecían sacrificio. Recuerden que el vínculo a los antepasados, a los ancestros, a los que ya han fallecido, es una forma de relacionarse con la dimensión espiritual para el culto a los ancestros. Entonces podríamos traducirlo como ofrecían sacrificios al emperador erigiendo templos, en esta idea de venerar a los ancestros, o también iban a recibir al emperador estableciendo templos, bueno, esta misma idea, de el culto a los antepasados o el culto a lo divino, también que era una de las funciones principales del rey. Minford lo traduce como el rey se acerca a su templo, beneficia cruzar una gran corriente, y también dice los reyes anteriores ofrecieron sacrificios a la deidad y erigieron templos, también bastante similar en su interpretación, y el hexagrama en sí lo traduce como la dispersión, que puede llegar a tener también otras interpretaciones más como médicas después, como por ejemplo el dispersar la energía vital como para dispersar un estancamiento de sangre, este comentario Minford, como tratamiento médico, si se quiere, a los caballos, por ejemplo,
o en la castración de los animales. El comentario se los dejo por si quieren luego estudiarlos. El siguiente hexagrama es el número 60, que va a ser el último que vamos a estudiar entonces en esta serie, que es Chie, y tiene, cuando damos vuelta el anterior, el fuego nos queda arriba, y no, esto es un error de edición. Chie entonces tiene arriba este radical asociado a hierba o a bambú y un componente abajo que se va a asociar con el concepto de algo que se hace de forma rápida o inmediata, como quien dice se arrodilla frente a la comida. Ya vamos a ver entonces el significado. Entonces, Chie representa originalmente las divisiones del bambú. Si han visto alguna vez una caña de bambú, y distintos tipos de caña también están divididos en segmentos. Entonces pasó a significar una división, por ejemplo, división del tiempo, a veces utilizado también para representar una pausa, un nudo, una junta, una unión, también, distintos significados, y por la manera en la que se pueden dividir las cosas o racionar, por lo tanto, de ahí se extiende al significado de racionar, a economizar, a guardar, por ejemplo, y pasa a ser como una idea de restricción en el sentido de, por ejemplo, restringirse con el gasto, el consumo, la ingesta de algún alimento, etc. Bien, entonces, teníamos el radical de Sao arriba, que simboliza el bambú, bien, y debajo, entonces, hay una forma fonética que es chi, que significa algo que ocurre de forma inmediata o rápida, que significa o viene de la idea de una persona arrodillándose frente a un bowl de comida, es decir, la persona comiendo en el momento. Esa es como la idea de en el momento, o sea, tiene que ver con rápido, en el momento, algo inmediato, y la idea del bambú se forma este compuesto que significa entonces la división, la restricción, la separación. Vamos a ver qué dice el maestro Juan. Dice, originalmente era una unión, un nudo, un tallo de bambú. Como estos nudos delimitan secciones, se extendió a fijar los límites. Establecer límites significa restringir. Y de restringir surgían los significados de limitar, economizar y ahorrar. Por eso, como opuesto de dispersar, es restringir en este sentido. Esto amplió la definición para abarcar principios morales. Ahorrar es restringir los gastos y el principio moral restringe el comportamiento. Todos tienen este sentido de mantener o contener algo dentro de un área específica. Entonces teníamos antes el viento arriba, abajo el agua. Si lo damos vuelta nos va a quedar el agua arriba y abajo el lago. El agua que se contiene dentro del lago está limitado. Al contrario, cuando teníamos el agua por encima del lago era una imagen de desbordamiento. Bien. Entonces, Juan adopta el término restringir para mantener el enfoque en las personas, cosas o actividades dentro de un área prescripta, o sea, lo que está limitado. El ideograma intenta expresar el significado original de poner límites. Dice en la parte superior hay dos conjuntos de hojas de bambú en forma de lanza. Recuerden, una lanza en realidad, o sea, es el radical de bambú, pero hace referencia a los nudos o divisiones. Las lanzas se hacían normalmente de este material. Debajo de las hojas está el carácter chi, que proporciona el sonido, y significaba inmediatamente o al instante, y establece una restricción temporal. Es decir, algo que tiene que ser hecho de forma inmediata. El lado izquierdo de chi representa una semilla de grano con un pequeño brote en la parte superior y dos pequeñas raíces en la inferior. Tenemos entonces acá abajo, sería. A la derecha hay una hoz, dice, estas imágenes sugieren la idea de cortar el grano y comerlo inmediatamente. O en otras grafías podía verse, por ejemplo, una persona arrodillada, como decíamos, frente a la comida. En este caso puede verse una herramienta, pero está esta idea de lo inmediato. Bien. También, originalmente, esta imagen de la derecha representaba una ficha de bambú. Vamos a explicar, el sistema de fichas era, es decir, cuando yo tengo una tabla, por ejemplo, una ficha de verificación se llama, cuando se parte en dos, es la unión de ambas solamente se da con la ficha que es correcta. Era una forma de salvoconducto para asegurarse de que el portador tenía
la pieza original representando la creatividad. Entonces dice, cuando un trozo de bambú se parte en dos, cada mitad se convierte en una ficha verificadora. Si los dos trozos coinciden, cada persona que tiene uno posee una credencial fiable. Los gobiernos antiguos solían utilizar fichas hechas con trozos de bambú para verificar la identidad de un individuo o una misión. Es decir, por ejemplo, había que enviar un mensajero de un lugar a otro con algo importante para asegurarse de que ese mensaje estaba en buenas condiciones, era la credencial de credibilidad del portador. El cuadro inverso del anterior, dispersar, que tiene que ver con la idea de disolución también. Restringir es poner un límite al movimiento. Son opuestos pero complementarios. Acá tenemos agua arriba, el agua abajo. Como decíamos, el agua fluye hacia un lago. Si se vierte demasiada agua en un lago, se produce una inundación, a menos que se restrinja. Tiene que ver también con la temática de ponerle límites al crecimiento del lago. El espacio de un lago está restringido por sus límites. Solo una cierta cantidad de agua puede mantenerse dentro de este límite. De lo contrario, se produciría una calamidad. Para eso también se inventaron muchos embalses, por ejemplo, o desviaciones o grandes obras hidráulicas en la historia china para evitar estas inundaciones que se producían de forma periódica. De ahí viene el nombre de restringir. En la antigua China, poner límites a los gastos y a la conducta se consideraba un signo de excelencia moral. Ser demasiado restrictivo causa dolor, por eso el rey Wen no fomentaba la restricción dolorosa. Es decir, como aparece a veces en el texto, hay que poner límites incluso a las limitaciones, porque si no, estas pueden ser demasiado severas y causar efectos adversos. Entonces tenemos esta idea de una contención, un dique, un embalse que contiene el agua, que a su vez está llenando este lago, es decir, acá arriba, agua arriba, dique arriba hay más agua, o el agua llenando un embalse, dentro de esos límites se contiene entonces. En el dictamen dice restringir, habla de progreso, y acá se puede interpretar de dos maneras distintas. Dice, la dificultad restringe, ¿no? Como Q, dificultad, Xie, restringe, y no se puede ser constante o virtuoso en esta situación. Es decir, en una situación de demasiada restricción, la virtud está comprometida. La virtud, la constancia, la perseverancia, se dice, está obstruida, o bien podría ser que la dificultad está restringida o que la dificultad nos restringe. Ahí yo creo que me inclino más por esta segunda interpretación, que el exceso de dificultad restringe también a veces el desarrollo de la virtud. Entonces hay que poner límites también a la cantidad de restricciones que uno pone, ya que esto puede empezar a transformarse en una dificultad para el cultivo de la virtud. Y a este respecto, en la imagen vuelve a aparecer este tema. Dice, el lago arriba contiene el agua, entonces habla de restringir o la moderación. El noble, así, Chunzi, vuelve a aparecer, establece leyes considerando y discutiendo la conducta virtuosa, una traducción posible, o bien regula sus acciones. Está la idea de establecer o de regular, pero puede ser establecer leyes para otros o de regular sus propias acciones y delibera sobre la virtud. Aparece dos veces el acto de considerar o deliberar o discutir, bien, discutir la virtud, es decir, cómo logramos conducirnos de forma virtuosa, era un motivo de consideración por parte del noble. Y por eso establecer las leyes que nos permitan o favorezcan esto es importante en este sentido. Bueno, esa es mi interpretación a este respecto. Minford lo traduce también como división. También la constancia no sirve, no es favorable, no, la perseverancia no es adecuada en este caso. Y otra interpretación era, no es posible la adivinación en esta situación porque hacía referencia en el oráculo antiguo a cuando los tallos de bambú no eran adecuados, no cumplían las condiciones para la adivinación. Decía, bueno, en este caso está hablando de el bambú representa los tallos de milenrama utilizados y sería como una suerte de advertencia de que no son las condiciones favorables para realizar este tipo de adivinación. Así que,
bueno, este es mi aporte y mi contribución a esta discusión. Espero que haya traído algo de luz y lo mismo, como decía, el verdadero caballero calibra o ajusta también o debate sobre la conducta virtuosa, que es a lo que nos invita todo el tiempo el libro de los cambios, como un manual, como un consejero para el cultivo de la propia virtud. Así que hasta acá con esta exposición, esperamos que con este método que hemos implementado hayan podido aprender, acompañarnos en este descubrimiento de los símbolos y los voy a dejar, obviamente, con Daniel, que va a expandir aún más el significado de estos símbolos. Así que gracias ahí por estar presente.